Bisiata de Ishmael, Shur Torah. Antes de iniciar la Parashat Toldot, comentar la Parashat Toldot esta semana, que todavía estamos atrasados una Parashat, si no me equivoco. Sí, estamos atrasados una Parashat. Ya con esta Besrat Hashem, con el Creador, estaremos estudiando al mismo tiempo que se estudia en todo el mundo en la Parashat semanal. Pero antes de tocar la Parashat Toldot, quiero mencionar un punto muy importante de la Parashat Hayé Sarah, que es la porción de la vida de Sarah. La Torah se estudia en porciones, como ya hemos mencionado, que es algo que escuché de un gran rabí, uno de los Gedolei Olam, de los grandes del mundo, los grandes de la generación, llamado Rabí David Yosef, Rabí David Yosef Shelita. Y él hace una observación bien profunda que quiero tocar hoy en día, que nos puede enseñar bastante musar. Y la Torah dice lo siguiente: luego de que Abraham enterró a Sara, Abraham Avinu le dice a Eliezer que ahora tiene que embarcarse en una misión para traer una esposa para su hijo Isaac. Dice la Torah: Abraham estaba anciano, entrado en años. Esto aparece en Génesis 24:1. Y Hashem había bendecido a Abraham en todo. Quiere decir, estaba anciano, dice la Gemara, que Secana había adquirido sabiduría. Viene la palabra Saken, anciano. Cuando una persona está anciana, si es un erudito de Torah, dice la Gemara, es como el vino. Más pasa el tiempo, mejor se hace. Una persona que es un ignorante de Torah, que no es un Talmid Hajam, esa persona pasa el tiempo, se hace peor. Shem Yelahem, Dios nos libre. Y dice la Torah: Abraham le dijo a su sirviente, el mayor de su casa, quien administraba todas sus posiciones: apoya tu mano bajo mi muslo. ¿Qué quiere decir apoya mi mano bajo tu muslo? Dice que eso es un eufemismo, es una forma de referirse modestamente al órgano reproductor. Porque de ahí viene la palabra testigo. Antes se juraba de esa manera, se colocaba la mano debajo del muslo. ¿Por qué? Porque antes la gente era más pura. No veía eso como un aparato de reproducción de placer egoísta, no. Antes la gente, y especialmente Abraham Avinu, que era un Hasid Kadosh, o sea, fue lo más grande. Literalmente fue el padre del monoteísmo y el padre de la creencia en un solo Dios. Es algo bien significativo. O sea, literalmente el honor que se le puede dar a Abraham Avinu es incalculable. O sea, literalmente fue el príncipe del creador en la tierra. Y su sirviente también era un grande de su generación, era una de las pocas personas monoteístas en todo el mundo. Y Eliezer pensaba que su hija y la hija de su rabino, de su maestro, eran un match perfecto, porque todas las demás personas eran idólatras. Y Eliezer pensaba que ese iba a ser el match. En hebreo es la palabra shidduch. Sin embargo, le propone esto a Abraham y comenta Rashi, uno de los grandes comentaristas de la Torah. Sin él no se puede entender ni un solo verso en la Torah. Que Abraham Avinu le dice: no se puede ser shidduch.
tú eres de la nación de Canaán, tú eres cananeo, tu hija es cananea, tú eres maldito, tu familia es maldita, y yo y mi hijo somos benditos. Y Eliezer, nada. Eso es lo que dijo mi rabí, eso es lo que dijo mi maestro. Ok. Y encima de eso, tengo que ser yo el que le consiga el shidduch, el match, a el hijo de mi amo, Isaac Avinu. Y bueno, Eliezer se dirige y emprende su tarea. Jura a Abraham que lo va a lograr y que lo va a hacer. Y sucede que pasa algo interesante antes de ir al tema y al punto que quiero tocar rápidamente. Eliezer hace una oración y en esa oración le pide al Creador por una señal que le presente a una mujer para su amo, que disponga a una mujer para su amo, la cual se manifieste dándole agua a los burros. Y pasa que la Torá dice que está totalmente prohibido seguir omens. ¿Qué es un omen? Un presagio. Por ejemplo, que si pasa un gato negro enfrente tuyo, eso es de mala suerte. Está prohibido. Si tú dices que pasar debajo de una escalera, eso trae mala suerte. Está totalmente prohibido en la Torá. Di que si me visto de este color voy a tener más suerte. Prohibido. Está totalmente prohibido seguir omens. Pero aquí Eliezer le pide al Creador una señal. Entonces, ¿cómo es posible esto? Eliezer era esclavo de Abraham. Y Abraham está escrito un verso en la Torá claramente que seguía toda la Torá escrita, Torá Shektaf y Torá Shebealpe, y la Torá no escrita. Guardaba mis Torot, dice la Torá. Torot es Torá en plural. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Comenta la Gemara. También un sabio que se llama Ran, en Julín 95b, que como él quería una mujer bondadosa para Isaac Avinu, porque Isaac Avinu representa en la Sefirot Geburah, el atributo de Dios de la fuerza, y tiene que tener una mujer que sea Hesed. Ese es el mejor match. ¿Por qué? Porque Rivka, o la mujer que tenía que ser para Isaac, tiene que suavizar el din, el juicio de Isaac Avinu. Y todo esto fue, por supuesto, obra del Creador. El Creador hace los matches, hace las uniones entre dos personas. El Creador se encarga de eso y sabe cuál es la raíz del alma de cada persona y qué match es correcto de hacer. Porque de lo contrario no podría cohabitar un hombre y una mujer. Ahora, la Torá aquí recapitula toda la historia de cómo Eliezer llegó hasta ese punto cuando encontró a Rivka, que le dijo al Creador: dispón una mujer para mí que le dé agua para beber a mis camellos. Y pasa que Rivka exactamente aparece y le sirve agua a los camellos de Eliezer. Ahora, el punto aquí interesante que toca Rab David Yosef Shilita. Shilita es un acrónimo de la palabra que tenga buenos y largos días. Eso se dice a un rabino que está vivo todavía. Ahora, dice los Hamim Hazal, que también es un acrónimo para la palabra Jochmenu Zichrono Libraja, nuestros sabios de bendita memoria, que a partir de esta recapitulación, la conversación común y corriente de los sirvientes de los patriarcas es más agradable ante Dios que las enseñanzas de sus hijos. ¿Por qué? Porque la Torá tiene bastantes leyes, bastantes alajot. Alajot tefilín, cómo hacer un tefilín, cuántos son los compartimientos que tiene un tefilín.
Son leyes complejas y es bien importante. El tefilín se pone todos los días. Dice la Gemara, aquel que no se pone tefilín, un judío que no se pone tefilín, este precepto no aplica para los no judíos, así que no se preocupen, pero un judío que no se pone los tefilín es juzgado como un pecador que peca con su cuerpo y va al infierno seguramente. Y en bastantes lugares de la Gemara habla de las leyes de los tefilín, que se derivan de versos de la Torá. Por ejemplo, si uno lee la Parashat Bo, al final de la Parashat, y abre la Gemara en Masej el Menahot 37a, cuando dice la Torá, y pondrás estas filacterias letotafot veneneja, y las pondrás como signo en tus ojos y en tu mano. Cuando dice tu mano, ¿cómo dice mano en hebreo? Tu mano se dice yadeja, que son 3 letras, Yud, Dalet y Kaf. Pero en este verso, hay un verso en la Torá, al final de la Parashat Bo, si no me equivoco es en Éxodo 13, verso 14. Dice, yadeja con una G al final, una letra G, una letra adicional, y a partir de esa letra adicional, la Gemara dice en el Tratado Menahot 37a, que de ahí aprendemos que el tefilín se tiene que poner en el brazo débil. Una sola letra para dictaminar una ley, una alajá, que es bien importante. Porque si tú te pones el tefilín en el otro brazo, que es tu brazo fuerte, estás poniendo un precepto, estás haciendo el precepto mal y eres llamado pecador con tu cuerpo. Que es una acusación grave. Tienes que ir al infierno por eso. Y una sola letra para describir alajot tefilín, una ley de tefilín que es bien importante, pero aquí varios párrafos, 10, 20 párrafos, describiendo una recapitulación, cómo Eliezer lo cuenta cambiando ciertos detalles de la historia. Entonces, alajot tefilín, volviendo, es bien importante. Uno puede encontrar las leyes del tefilín en varios lugares de la Gemara. En la Gemara en Menahot 34b, Menahot 35a, 36b, 37a, 44a. Todo esto se encuentra en la Gemara, bastantes leyes, bien complejas. Pero aquí, en la Torá, prácticamente vemos que es escasa la información que tenemos acerca de las leyes del tefilín. Sin embargo, repito, la conversación común y corriente de los sirvientes de los patriarcas es más agradable ante Dios que las enseñanzas de su vida. ¿Y por qué es eso? Viene Rabbi David Yosef, comenta que es porque Eliezer nos está enseñando Emunat Jajamim, fe en los maestros, en los sabios, en los rabinos. Su rabino le dijo, tú eres maldito, mi hijo es bendito. No se pueden juntar alguien bendito con alguien maldito. ¿Y qué hizo Eliezer? Se quedó callado automáticamente. Eso fue lo que dijo mi rabí. Ok. ¿Qué me dijo después que hiciera? Ok, lo voy a hacer. Eliezer se describe él mismo como un Eved Abraham, como un esclavo de Abraham. ¿Tú sabes el honor que es ser un esclavo de un gadol, de un grande piadoso, que el Zohar dice claramente? El mundo fue creado be Abraham, por Abraham se creó el mundo, por un Hasid como él. ¿Quién es un Hasid, un piadoso? Alguien que hace bondad con su creador. Y Abraham Avinu era el grande de su generación. ¿Y qué dice Eliezer? Lo que dijo mi rabí, lo que dijo mi maestro, eso es y punto. No se comió la cabeza. No discutió con su rabí. Así es y punto. El rabí ve cosas que yo no. Y bueno, esto nos ayuda bastante a nosotros en nuestro camino. Si alguien estudia una ley, tiene que saber que así como está escrito, así lo tiene que seguir. Esto está permitido, esto no está permitido. Te ofende o no te ofende, te guste o no te guste. O sea, lo ofensivo que es que te digan tú eres maldito y mi hijo es bendito. No importa. Tú haces lo que está escrito. Ya. Y volviendo ahora a la parashá Toldot. Esta parashá está cargada de información nuevamente. Quiero tocar varios puntos. Primero, dice la Torá. Y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham,
engendró a Isaac. Abraham engendró a Isaac. Y tenía Isaac 40 años de edad cuando tomó a Rivka, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo, para sí por esposa. Y rogó Isaac ante Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril. Y accedió Hashem al ruego de él, y concibió Rivka su esposa. Y quiero enfocarme ahora en estos últimos versos que, ¿por qué es mayor la oración de un tzadik, hijo de tzadik, de un justo, hijo de un justo, que la oración de una tzadeket, una mujer justa, hija de un rasha? Porque el Creador le respondió a él, a Isaac Avinu, al patriarca Isaac. ¿Por qué? Y esto lo aprendí de un rabí que se llama Rab Isaac Breitowitz, que comenta algo que decía un alter rebbe, no recuerdo el nombre, que ¿por qué es mayor la plegaria, la oración de un justo hijo de un justo? Y explica, porque cuando uno es un justo hijo de un justo, uno ya tiene un camino que seguir, un camino establecido por su padre que era un justo. Su padre lo logró siendo un justo. A diferencia de Rivka, que ella sabía qué no tenía que hacer. Ella vio a sus padres, su padre era un idólatra, hija de Betuel, un malvado, una persona que ama el dinero, o sea, una persona malvada en general. Y digamos que ella sabe qué es lo que no tiene que hacer y qué se tiene que alejar, cómo no hay que comportarse. Y para ella el cambio es, si bien es drástico, es claro. Ella tiene que cambiar y generar una cosa distinta a lo que fue su padre. Pero para un sádico hijo de un sádico, un justo hijo de un justo, no es claro. ¿Por qué? Porque él tiene dos opciones. Él puede seguir la vía de su padre, copiar y emular exactamente lo que hizo su padre y ser un justo como su padre. Pero eso tiene un mérito, sí, es bueno, sí, pero la grandeza de un sadik, hijo de un sadik, es que ese justo por sí mismo generó una individualidad en el servicio del Creador. Porque nosotros sabemos en Kabbalah que Abraham Avinu representaba el Hesed, la bondad. Isaac Avinu representaba la Geburah, el rigor, la severidad. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, ¿quién es un Gibor? ¿Quién es un hombre fuerte? Un hombre que controla su inclinación. Y Isaac vino a través de su propia iniciativa y su propia forma de innovar en el servicio del Creador. Eso fue lo que hizo meritorio de que fuese la plegaria escuchada de un justo hijo de un justo, a diferencia de un justo hijo de un no justo. ¿Por qué? Porque dice la Gemara en el tratado Yoma 86b, ser un Baal Teshuvah, una persona que era un malvado, tira sus creencias, tira sus ideas afuera y toma la decisión de ser un justo, eso es tan grande que eso llega al trono de gloria. También la Gemara Maset Berajot 34b dice que donde se para un Baal Teshuvah, una persona que era malvada y deja las vías de destrucción y hace Teshuvah, ni un justo perfecto llega. Entonces, esta es la idea aquí. Incluso una persona que fue justa toda su vida, pero que innovó en su forma de servir al Creador, eso tiene un mérito bien grande, porque Isaac llegó al Creador mediante ruegos, mediante contrición, mediante la completa anulación de su voluntad y de sus inclinaciones hacia el Creador. Se anuló completamente hasta tal punto que pasó lo que pasó en la quedad de Isaac, en el sacrificio de Isaac, que Isaac vino y le dice, Padre, átame más duro. Y a quedad de Isaac comenta la Gemara que eso es una atadura que se hace atando los dos brazos y las dos piernas por separado. Y dice que hacer eso a un animal no es correcto porque eso genera mucho sufrimiento. Y Isaac vino, hizo eso y pidió que su padre le hiciese eso. ¿Por qué? Porque él se contuvo hasta tal punto que él está dispuesto a sacrificar cada parte de su cuerpo por el servicio del Creador. Y eso fue lo que le dio el mérito de que su plegaria fuese aceptada.
Ahora, a modo de remes, de, digamos, una pista que el Zohar HaKadosh llama hay 4 niveles de interpretación de la Torah. Está el Remes Drash, Pshat, Remes Drash y Sot, que son sentido literal, sentido alegórico, sentido de historias y sentido del secreto. El modo de alegorías lo llama el Zohar, digamos, Remes, que quiere decir en la simbología miel. Un sentido que se le llama miel. ¿Por qué? La tierra que emana leche y miel está hablando de 2 tipos de sentidos de la Torah y de forma de interpretarla. Se llama miel porque es bien interesante y es dulce. Entonces les dice la Gemara a modo de remes. En el Tratado Sotá 4b, si no me equivoco. Dice basado en los versos 25 y 23 de la Parashá Bereshit, 25-23, y le dijo a Hashem: hay 2 naciones hay en tu vientre. Hay 2 gobiernos en tus entrañas. Se separarán de un gobierno al otro, el poder pasará, el mayor servirá al menor. Y comenta la Gemara utilizando remes, que quiere decir jugar con las palabras, gematria, etc. Que alguien que le dice a un rasha, a un malvado, que es un justo, quiere decir una persona que si es un idólatra. Si uno le dice a un idólatra que es un justo, es un pecado bien grande, porque un idólatra no puede ser un justo. Dice la Gemara que incluso los bebés que están antes de que nazcan, que no han nacido, maldicen a esa persona. Y dice la Gemara en el Tratado Sotá 42a, que esa es una de las 4 categorías de personas que no van a ver la presencia divina, quiere decir no van a ir al cielo. Una persona que le dice a un rasha, a un malvado, a alguien que se rebela en contra del Creador, que vamos a ver en esta parasha un ejemplo perfecto de un rasha, alguien que, digamos, hace todo en contra del Creador. Si alguien le dice a esa persona, tú eres un justo, esa persona no va a ver al Creador. También, alguien que se rehúsa a enseñarle Torah a un estudiante. Los bebés en el vientre de su madre lo maldicen. Y eso aparece en la Gemara de Masejet Sanedrín, si no me equivoco, 91b a 92a. Ay, y también esta Gemara es bien chocante. Si uno sabe, aunque sea un poquito, enséñalo. Nada te cuesta. Si no sabes hablar, comparte un shur. O trata. Haz un esfuerzo. El Creador es el que da la habilidad de hablar. Ahora, vamos a ver ahora y entrar en el tópico. ¿Cómo ser amado por el Creador? Y cómo ser odiado por el Creador. Pero antes pasa algo que se llama la venta de la primogenitura. Que esto es algo que hay que enfocarse. Hay personas que creen que Jacob robó la primogenitura, pero todo lo que hizo Jacob está 100% avalado por el Creador y la Torah. Porque David Amelech, que todos los salmos, hay que leer todos los salmos. Es bien importante saber los salmos en hebreo, en español, como sea. Más que todo en hebreo. Dice el Zohar que eso es una apertura de la sabiduría, porque David Amelech estudiaba todo el día, solo dormía 72 horas al día. ¿Cómo es posible? Es posible. Si está escrito en la Torah, quiere decir que es verdad. Y escribe David Amelech en los Salmos que era un genio de la Torah. Todo lo que dice David Amelech, la Gemara, Pesach la Halajá, quiere decir todos los sabios de la Gemara están de acuerdo con todo lo que diga David Amelech. Siempre. Todo lo que dice el rey David en los Salmos, así es la Halajá. Así todo el pueblo de Israel va a seguir las leyes. Y dice el rey David en el Salmo 18, verso 27. Con el puro te comportarás con pureza. Con el torcido te comportarás torcidamente. Y
Así hizo Jacob vino. Cómo Esav le había quitado la primogenitura desde el vientre de su madre, porque Esav era un rasha desde el vientre de su madre. Podría ser un sadik, porque tuvo a uno de los mayores rabinos de toda la historia de la humanidad, Isaac vino como padre. Y sabía bastante Torah, y sabía qué era correcto y qué era incorrecto. Pero él representaba en sí la energía de quien es un malvado. Dice el Zohar Kadosh, Esav, que de Esav viene la iglesia, viene la Roma, viene Estados Unidos, es toda esa cultura de materialismo. Todos los males, dice el Zohar Kadosh, vienen de Esav. ¿Y cómo ser odiado por el Creador? Vamos a ver el ejemplo de Esav. Esav es el perfecto ejemplo de cómo ser odiado por el Creador. Y dice Esav a Rasha: vierte un poco de esa cosa roja, rojísima, porque exhausto estoy. Jacob había preparado unos frijoles. ¿Y qué dice Esav a Rasha? Vierte esa cosa roja en mi garganta, porque exhausto estoy. ¿Qué dice? ¿Por qué no le dijo, por qué no me das un poquito de frijoles? Vierte esa cosa roja dentro de mi garganta. Primero que todo, vemos que su habla no es refinada. Segundo, que es perezoso. Tiene pereza. ¿Por qué él no le puede decir, me puedes dar frijoles en una taza y yo mismo lo como? No, viértelo en mi garganta. ¿Eso qué es? Tiene pereza. Es una persona perezosa, Esav. ¿Por qué no le dice frijoles? ¿Por qué él tiene que decirle, vierte eso en mi garganta? ¿No lo puedes comer tú? Ese es Esav. Y esto es una clipada. Quiere decir, esto es una energía negativa que se puede apoderar de una persona. Dice la Gemara en Baba Batra 16b. Los sabios nos enseñan que ese era el día que falleció Abraham. Y Jacob estaba preparándole esa comida para servírsela a su padre, porque los porotos es una comida que se le sirve tradicionalmente a una persona que es enlutada. Y dice esta misma Gemara en Baba Batra 16b. Ese día, cuando dice que Esav vino cansado del campo, quiere decir que él había violado a la esposa de otro hombre. La había violado. Y también había asesinado a una persona. Porque dice, Esav estaba oyef, estaba cansado. Y lo de la esposa lo aprendemos porque hay un verso en Deuteronomio 22-27 que dice, en el campo, habla de una mujer violada y dice, si la encontró en el campo, y como dice, Esav venía del campo, hay una que será Shabbat, que eso es una conexión entre dos versos y de ahí aprendemos esto. También cuando dice que estaba oyef, hay un pasuk en Jeremías 4:31 que dice, ay de mí, ahora que mi alma ha sido oyefá por los asesinos. Y utiliza el mismo término, cambia las vocales y una letra, y hay una que será Shabbat también, que quiere decir, si hay una palabra similar en dos versos y hay una tradición del monte Sinaí que avala eso que estamos enseñando, eso quiere decir que hay una conexión entre esos dos versos, y la Gemara comenta así, que de aquí aprendemos que Esav Rasha había cometido adulterio, había cometido adulterio y había violado a una mujer, que violar es una seria violación de robo, está prohibido robar a una mujer, es considerado robo. Y también que había asesinado. Si tú quieres que el Creador te odie, mata a una persona y viola a una persona. Así el Creador te va a odiar. Y si tú te juntas con alguien que es un asesino y que viola,
y no le dices absolutamente nada, tú eres culpable por el crimen ese. Tú en Shamaim, en el cielo, eres considerado como si tú lo hubieses hecho. Especialmente si tú estás viendo que alguien lo está haciendo o que lo va a hacer y está planeando hacerlo y tú no le dices nada, quiere decir que tú estás de acuerdo con ese crimen. Quiere decir que tú eres culpable y tú eres juzgado como si fueses culpable. Y Esaf era el ejemplo perfecto de la culpabilidad. Dice que cuando él estaba en la panza de su madre, ya era un rasha. ¿Por qué? Porque la madre fue a los sabios de la generación, que era Shem, y le dice, mira, algo está pasando bien raro en mi panza. Cuando dice que Dios la habló, quiere decir que Dios la habló a través del profeta de esa generación, que era Shem, hijo de Noé. Y le dice, algo raro está pasando. Cuando paso por la Beit Avodazara, cuando paso por la casa de los ídolos, hay un hijo que se vuelve loco, quiere correr para allá. Cuando paso por la yeshiva, por el estudio, por la casa de estudio, hay un hijo que se vuelve loco, quiere ir para acá, que era ese lugar. ¿Qué clase de cosa el Creador me hizo? Y le dice ahí, a partir de eso, hay 2 naciones en tu vientre. Una nación que es el pueblo de Israel, que es de Sadikim, de justos, y también Israel. O sea, es un término bien grande, pero pueden haber hijos de Noé. Shem mismo era un hijo de Noé, que era un sadik, era un profeta incluso. Hay 2 naciones en tu vientre. Una personifica la bondad y todo lo bueno, y otra personifica el mal y la maldad, que es la nación de Esaf. Y Jacob vino citando nuevamente el Salmo 18, verso 27, con el torcido actúa torcidamente. Le dice astutamente, tú eres primogénito, ¿no? Me vendes la primogenitura, como no, te entrego esta lata de frijoles. Y Esaf le dice, mira, igual me voy a morir. Ine anoji olech lamavet. Esto está en Génesis, si no me equivoco, sí, verso 25-32. Y vemos algo bien importante. Esaf sabía que en esa época los que eran primogénitos tenían el estatus de servidores del Creador en el nivel más elevado, que se llama Kohen Gadol. Y aún así, él tomó la decisión de agarrar esa idea de servir al Creador en un nivel elevado, como iba a ser como primogénito, que iba a llevar los sacrificios, iba constantemente a estar envuelto en acciones de santidad para servir al Creador. Y aún así, cambió el servicio del Creador, bendito sea su nombre, por una lata de frijoles. ¿Sabes qué era Esaf Arashá? Un Baal Ta'avá, un hombre lleno de deseos, que no sabía controlar sus deseos. Él sabía bastante Torah. Él, en su mente era Kadosh, su mente estaba llena de Torah. Y aún así, Esaf a propósito se rebeló en contra del Creador. A propósito fue en contra de las leyes que se llama la halajá. ¿Y qué halajá seguía? Bereshit 25, verso 32. Inea noji olej lamavet. Él seguía la halajá del ángel de la muerte. Él seguía las leyes de su propia mente, que su propia mente sabía que eso estaba mal. Pero no de su mente, sino de sus deseos, de sus pasiones bajas que llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque esos son puras reacciones e instintos animales. Si tú matas a una persona, no hay animal en el mundo que se diferencie de ti. Porque un animal, si tú lo provocas, te puede matar fácilmente y sin ningún remordimiento. Si tú violas a una mujer
Eso es puro instinto animal. Y esa es la halajá de la muerte. Las leyes de la muerte. Tú quieres ser odiado por el Creador, sigue todos tus deseos. Sacia todos tus deseos. Una persona que viola a otra persona quiere decir que ya lleva tiempo perdiendo su simiente, teniendo pensamientos impropios. Este es el ejemplo de Rasha. También dice que uno de los otros pecados que cometió en la misma Gemara, Baba Batra 16b, fue que negó la existencia del Creador, bendito sea, y negó la existencia de la vida después de la muerte. ¿Por qué? ¿De dónde aprendemos eso? Porque él declaró, cuando dijo, ¿qué uso le voy a dar a Z? A este privilegio de ser primogénito. Y Z es referencia al Creador, porque está escrito en el Shira Shirim, perdón, en el Cantar de los el Cantar del Mar, en Génesis, perdón, Deuteronomio, perdón, Éxodo 15:2. Este es mi Dios, Zeli Beanbeu Elohe Abi Barumeu. Este es mi Dios y lo voy a alabar. Y el Pasuk nos dice que será Shabbat nuevamente, que él está diciendo, estoy negando a Z. ¿Quién es Z? Dios. Y está diciendo, igual voy a morir. ¿Qué quiere decir? Que él estaba negando que existe vida después de la muerte, que se puede comprobar, Baruch Hashem, científicamente, que existe vida después de la muerte. Ahora, nuevamente se ha hecho largo el shiur, nada más hablando de lo malvado que es Esaf y cómo no hay que comportarse, cómo no hay que ser. Pero está escrito, yo amé a Abraham porque él cumplió toda la Torah, o escuchó mi voz y observó todos mis mandamientos y mis decretos y mis torot. Y dice la Gemara Masé Nedarim 32, que de los 3 años, 175 años, Abraham escuchó la voz del Creador. Y dice la Gemara Masé Yomá 28b, que él observó la Torah, y la Torah está escrito Betorotai, mis torot en plural, mis torás, porque él cumplió la Torah escrita y la Torah oral. Y Jacob dice que era un hombre íntegro. ¿Por qué? Porque era un hombre que se la pasaba estudiando Torah y rezando. La gematria de Jacob hace alusión a que tenía 2 sukkot, 2 tiendas, una donde rezaba y otra donde estudiaba. Si tú quieres que el Creador te ame, tú tienes que cumplir toda la Torah. Tienes que escuchar la voz del Creador en base a lo que tú te aplicas. Si tú cumples las 7 leyes de Noé, perfectamente estás cumpliendo las leyes del Creador. No es necesaria una conversión. Y el Creador te ama si tú haces esas 2 cosas, estudias Torah y rezas. Baruch Adonai Olam. Amén. Ve amén.